¿Qué ha pasado con el Facility Management? ¿Qué ha pasado con esta disciplina que prometía ser algo tremendamente positivo dentro de la organización de las empresas? Bueno, ¿ha llegado a ser lo que se proponía? ¿Ha llegado a ser lo que parecía? ¿Realmente está tan cerca de la desaparición? Vamos a intentar analizar un poco, por lo menos, en qué situación se encuentra actualmente el mundo del Facility Management, hablando en términos reales. Bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a la gestión de lugares de trabajo, su diseño, los modos de trabajar. Soy Eduardo Lazola, a estas alturas ya nos conocemos. Y como te decía, hoy vamos a conversar un rato acerca de cómo está el mercado del Facility Management, cómo está el mundo del Facility Management. Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de Facility Management, realmente lo que se discutía era la terminología. Se discutía qué es y qué no es Facility Management. Pero la realidad es que es una disciplina que llegó para intentar aglutinar una serie de necesidades que existen en las organizaciones para funcionar mejor. Una de las definiciones que se solía dar era todo aquello necesario para que el core de la empresa, para que el negocio principal pudiera funcionar de mejor manera. Otras definiciones se centran más en lo que es esa gestión del inmueble con todo lo que ello conlleva. Otras definiciones se centran más en lo que serían los procesos como tales, incluso esa definición de qué es el proceso de los procesos. Bueno, hay muchas maneras de definirlo, pero al final lo que ha ocurrido es que se ha hecho una traslación de diferentes disciplinas anteriores a lo que era esto de Facility Management en inicio, y sin embargo, lo que se ha transmitido durante mucho tiempo ha sido excesivamente irreal. ¿Por qué digo que se ha transmitido algo irreal? Porque se han centrado las conversaciones en situaciones fuera de la realidad. Es básicamente eso, por eso digo que es irreal. Actualmente, cuando se habla de una posición de Facility Management, no tenéis nada más que entrar en cualquier portal de empleo o en las ofertas que se publican en LinkedIn y demás y, echad un ojo a la mayoría. Evidentemente, cualquiera podrá buscar excepciones, por supuesto que sí. Siempre hay excepciones. Y digamos que lo, entre comillas, triste de esta situación es que son las excepciones las que realmente se corresponden con aquello que parecía que iba a ser el Facility Management. Facility Management era una manera de gestionar de una manera un tanto diferente, sobre todo de una manera proactiva, todo aquello que tiene que ver con, en especial, los inmuebles donde se realizan las funciones de las empresas. Muchas veces se habla de oficinas, en otras ocasiones se habla de factorías, en otras ocasiones se habla de zonas de retail, tiendas, almacenes, etc. ¿Qué ha ido ocurriendo? Pues que toda esa proactividad no llegó. Y no llegó porque la proactividad necesitaba de varias partes y necesitaba de un determinado permiso para existir. ¿Qué quiero decir con ello? Las personas que se han formado en Facility Management podían tener mucha proactividad, pero necesitaban el permiso de la empresa para tenerlo. Y las empresas no estaban por la labor de conceder ese permiso a la proactividad. La intención que había desde el principio era cambiar esta situación en la que se funcionaba de manera precisamente reactiva ante peticiones puntuales y de respuesta momentánea. Y para ello se intentaba formar una mentalidad diferente, de tal forma que propusieras y tuvieras un plan para evitar que la actividad fuera tan, como se suele decir, apagafuegos, ¿no? De ir corriendo de un sitio para otro, intentando solventar aquello que ha surgido en el momento, porque se pensaba que
al final se estaba incurriendo en una manera de trabajar por parches, que no se arreglaban las cosas definitivamente, o que se podía evitar con una buena planificación que muchas de esas incidencias aparecieran teniéndolas previstas de antemano y teniendo prevista una solución de antemano, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que dentro del Facility Management se han incluido una serie de conceptos que tal vez por palabra, tal vez por traducción, vaya usted a saber por qué, pues son las únicas que han calado de manera profunda. De hecho, ya de manera despectiva se ha solido decir aquello de que Facility Management era servicios generales pero con corbata, o servicios generales pero en inglés. Bueno, ya sabemos que son maneras despectivas de hablar de ello, pero en muchas ocasiones ha sido una realidad. Y por una parte ha faltado el permiso de las empresas y por otra parte ha faltado una verdadera proactividad. Porque uno de los misterios de todo esto es que aparecía algo que era transferencia de riesgo. En mi experiencia he podido ver cómo muchísimas Facility Managers han basado su actividad en esa transferencia de riesgo, en esas palabras de transferencia de riesgo, en ese concepto mal entendido de lo que significaba la transferencia de riesgo. La transferencia de riesgos no significaba desentenderse. ¿Para qué va a pagar una empresa a una persona que trabaje en su organización cuya labor sea desentenderse? Piénsalo, simplemente es eso. La transferencia de riesgo lo que ha significado es precisamente una búsqueda de una mayor especialización de cada uno en su terreno. La transferencia de riesgo en Facility Management lo que significaba era no intentes definir más de la cuenta el cómo tienen que hacer su trabajo las diferentes partes, porque para eso cada uno es especialista en su parcela. Eso significaba la transferencia de riesgo. No le digas a la empresa de limpieza cuántas personas tiene que traer cada día, porque los especialistas son ellos, la especialista es esa empresa. No le digas a la empresa que tiene que hacer las mediciones de temperatura o de ruido cómo tiene que hacerlo. No incluyas en el contrato una metodología tuya para hacerlo si ellos son más especialistas que tú en ese terreno. Transfiéreles ese riesgo de cómo tienen que hacerlo para que te den un resultado, pero eso no significa que tú te desentiendas. Eso no significa que a lo que te dediques sea a exigir. Y lo que ha ocurrido con esa disciplina de Facility Management, en la que tan buena perspectiva tenía, es que se ha ido reduciendo. Actualmente, cuando ves una oferta de Facility Manager, normalmente está mal redactada, pero no porque se redacte mal, sino porque Facility Management se ha entendido al final como una especie de cajón desastre para el cual todo vale. Y cuando ves una oferta de trabajo en la que dicen pues que se requiere un Facility Manager o una Facility Manager, que entre sus funciones pues sea arreglar máquinas de aire acondicionado, o situaciones opuestas completamente, ¿no? A lo mejor muy técnicas específicas de una instalación o justo todo lo contrario, algo excesivamente genérico, ¿no? Pues realmente te das cuenta de que esa empresa tiene una idea de lo que es Facility Management que no lo es y simplemente emplea el término porque le parece más moderno, más cool, porque está en inglés y bueno, pues en esa empresa pues se le llama Facility Management a prácticamente cualquier cosa que le parezca a quien esté encargado o encargada de redactar esas ofertas. Ya hemos comentado en alguna ocasión que luego la respuesta que suelen tener esas empresas ante la dificultad de conseguir candidatos y candidatas válidos para esa oferta es decir que es que no encuentran personal cualificado. Personal cualificado sí que hay, pero si la oferta está redactada con coherencia. Es algo parecido a si se quiere, pues, yo qué sé, contratar como piloto de aviones a alguien y decir que entre las funciones pues está, pues yo qué sé, hacer alpinismo.
pues no es lo mismo. Entonces va a ser complicado que encuentres a alguien que reúna esas dos características de manera tan competitiva como requiere el puesto, ¿no? ¿Qué ha ido pasando con el Facility Management? Se ha ido desprestigiando. Se ha ido llenando de contratos que realmente no dicen nada. Se ha ido llenando de personal que se autodenomina Facility Manager, pero que realmente lo que hace es desentenderse o solamente exigir. Se ha ido llenando de personas que ocupan una posición en una empresa en la cual pues les han dado una tarjeta de visita que dice Facility Manager, pero que realmente ocultan su falta de conocimiento realmente en simplemente un carácter difícil y en superponerse a las personas que realmente están sacando las castañas del fuego en cada caso, ¿no? Y esto se ha ido expandiendo hasta un punto suficiente como para que se haya desprestigiado tanto la profesión. No podemos ocultar que la profesión se ha desprestigiado muchísimo y que finalmente, una vez más, cuando se habla de Facility Management, en tan alto porcentaje se está hablando de la gestión de aquellos elementos que no cuadraban en ningún otro sitio. ¿Cuántas veces no vemos una oferta pidiendo Facility Managers para encargarse de la limpieza? Muchísimas veces. Pero ¿cuántas veces vemos una oferta de Facility Management para que se ocupe de algún tipo de plan? Ya no son tantas las veces. ¿Por qué? Porque se ha hecho una traslación de Facility Management, cada cual a lo que ha querido, pero siempre orientado a esos servicios y normalmente a esos servicios, restringido a esos servicios que son más inmediatos o más directamente relacionados con lo que siempre se había entendido de un mantenimiento, como pudiera ser un tema de mantenimiento eléctrico, mantenimiento de aire, limpieza de la oficina, etc. Y siempre de una manera dirigida. Siempre de una manera dirigida hasta un punto que no tiene demasiado sentido por eficiencia, pero que tradicionalmente se ha hecho así. Con cambiar el nombre y decir que, bueno, antes se hacía de esta manera y lo llamábamos A o B, y ahora lo hacemos de esta otra y le ponemos un nombre en inglés, realmente estás haciendo lo mismo, pero por un nombre en inglés, no has cambiado el modelo de gestión. Y si el modelo de gestión querías cambiarlo por algún tipo de o bien ineficiencia o bien ineficacia, pues realmente no se ha conseguido. Hoy en día hablar de Facility Management no es lo que se quería cuando se empezó a difundir esta disciplina. Y creo que en esto puede haber opiniones y, como digo, siempre puede haber excepciones que se puedan mostrar. Por este podcast pasarán Facility Managers y cada uno de ellos aportará cuestiones positivas, porque en el mundo laboral existen Facility Managers muy preparados y muy preparadas. Y gente que tiene la posibilidad de desarrollar su actividad dentro de una empresa que así se lo permite, o incluso que no solo se lo permite, sino que se lo exige. Está siendo una cuestión de encontrar excepciones, porque la realidad es excesivamente restrictiva y, como digo, se ha llegado a cambiar la percepción de lo que se quería hacer con lo que realmente se hace al mencionar Facility Management. Ya dejó de tener sentido el discutir qué es y qué no es. No, es que si no incluyes dentro de tus responsabilidades esta o aquella parcela, realmente no estás haciendo Facility Management y estás haciendo, yo qué sé, cualquier denominación que quieras. Bueno, eso ha dejado de tener sentido y no tiene además tanta relevancia como la manera en la que gestiones aquello que sí que realmente entra bajo el paraguas de lo que tú estás haciendo. No tiene tampoco sentido pensar si lo que estás haciendo se puede llamar FM o no, porque realmente lo que tienes que hacer es que aquello que gestionas se gestione lo mejor posible. Y aquí volvemos a enlazar con algo que me habrás oído decir 1000 veces. Y es que cuando se habla de mala gestión, en general, la gran mayoría de las veces, no es que haya mala gestión, lo que hay es ausencia de gestión. Y hay ausencia de gestión porque se piensa que si se está entrando en una definición de lo que sea, se tiene un riesgo mayor de meter la pata, de equivocarse, y entonces es como asumir unas responsabilidades que no se quieren asumir. Ese es el mayor problema. Y entonces el decir, quiero resultados,
Bueno, quieres resultados, pero ¿de qué? ¿Qué problema defines? ¿Cómo quieres que se hagan las cosas? Y por el cómo no me refiero a ese micromanagement de meterte en la parcela del especialista. Me refiero a realmente hacer tu trabajo, hacer tu trabajo de gestión. Volvemos a repetir aquí que la gestión es un trabajo, la gestión es una actividad. Esa división que tanto se habla de la gente que trabaja y la gente que gestiona no tiene sentido. La gestión es necesaria para que esa gente que dicen la gente que trabaja realmente proporcione un resultado, porque si no simplemente se les está mareando, simplemente están haciendo algo que no tiene ningún sentido, se están cansando para nada. Y el trabajo suyo acaba careciendo de valor por una ausencia de gestión que también es parte de la solución del problema. No es toda la solución del problema, igual que el trabajo sin sentido tampoco es la solución del problema. Y puede parecer que estamos hablando con un tono pesimista. No sé si es un tono pesimista o no. Realmente es una realidad. Y pienso que la única manera de evolucionar ante la realidad es por lo menos reconocerla. Es un primer paso, es aquello de solo sé que no sé nada, porque si ya piensas que lo sabes todo, pues realmente ya pierdes el interés por aprender algo más. Creo que el mercado laboral ha sido muy disímil con el Facility Management respecto a lo que se esperaba que fuera. Y siempre repito que en aquellos lugares donde se está empezando ahora con la disciplina es la ocasión perfecta para intentar encauzarlo bien desde el principio, porque me da la sensación que en otros lugares donde ya la disciplina no es nada nuevo, no sé hasta qué punto es demasiado tarde o si se requiere un pivotaje de lo que es esta disciplina para intentar enfocarla de otra manera y para que se entienda sobre todo de otra manera. Realmente hay como dos mundos que parecen coexistir en planos diferentes, en el sentido de que se puede acudir a formaciones de FM en las que se habla muchísimo de la responsabilidad de Facility Managers en las ciudades inteligentes, Smart Cities, por supuesto, ¿no? En inglés. Y sin embargo, cuando esos Facility Managers salen de esas conferencias y de esas formaciones y vuelven a su puesto de trabajo, su responsabilidad acaba siendo el volver a una realidad en la que simplemente reaccionan. Y reaccionan dentro de unas parcelas que se restringen a comprobar que se haya limpiado hoy o que haya, ¿qué te voy a decir?, café en la cafetera. Cosas que son necesarias y que no quiero decir con ello que sean algo desprestigiado. No entendáis lo que no es. Simplemente me refiero que cuando se habla de que el Facility Management es una parte fundamental de las Smart Cities, se está hablando de unas complejidades de gestión que luego en la vida normal de estas personas que salen de esas conferencias y vuelven a su puesto de trabajo, ya no existen. Y muchas veces no existe ni siquiera la proactividad, sino que alguien les exige algo y a través de un email o de una llamada de teléfono lo que se hace es apremiar a que otra persona u otro equipo o esa empresa de limpieza o ese equipo de electricidad o lo que sea realmente solucione el problema. ¿Se puede entender que la actividad de FM se restringe a meter prisa? ¿Se puede entender que la actividad de FM se restrinja a reducir costes? ¿Se puede entender que la actividad de FM se restrinja a una o dos parcelas? Que si ya son una o dos parcelas, el grado de gestión que necesitan puede estar incluido dentro de la propia parcela? ¿Realmente entonces se pueda entender que esa figura de FM tuviera sentido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esa figura de FM muchas veces no ha existido. Otra cuestión que ha sido una pesada carga dentro del concepto de FM es la externalización. Y muchas veces se ha dicho que FM era servicios generales pero externalizados. Y eso tampoco no tiene sentido ninguno. De hecho, la figura de FM, para que realmente funcione, tiene que existir de manera interna en las compañías. ¿Y en cuántas de estas compañías ni siquiera existe? Pero vamos a dar un paso más. ¿En cuántas de las compañías existía esa figura de Facility Manager y dejó de existir?
Y ahora pregúntate por qué. Y es algo que me gustaría que dejarais en comentarios, que me hicierais llegar vuestra opinión, porque al final esto se puede acabar convirtiendo en un monólogo. Pero estoy seguro de que aquellos que estéis dentro del mundillo hayáis conocido empresas que tenían departamentos internos de FM y que ya no los tienen. Y me gustaría saber vuestra opinión. Evidentemente yo tengo la mía, y si os interesa, lógicamente os la diré, pero sí que me gustaría conocer la vuestra. ¿En qué situación está ahora mismo el mercado del Facility Management? Bueno, está muy devaluado, eso es evidente, está muy reducido a unas pocas parcelas dentro de la gestión y desde luego la actividad que se realiza laboralmente como FM, pues hay que buscarla en excepciones. Si se intenta buscar en la generalidad de la actividad, acaba siendo difícil. Y acaba siendo difícil, ¿por qué? Porque las personas no tienen preparación, porque las personas no quieren trabajar bien, porque las empresas no les dejan trabajar, porque se han formado mal, porque se han formado excesivamente bien, porque tienen aspiraciones excesivamente altas o porque son excesivamente bajas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál crees tú que es la causa de que el FM haya llegado al punto que ha llegado? Y antes de cerrar el episodio, bueno, el episodio no se cierra, se deja abierto desde luego a lo que vosotros queráis contar, queráis comentar. También deberíamos hablar de las cifras engañosas, ¿no? Las cifras engañosas que ocurren de una manera similar a lo que hay en redes sociales, ¿no? El hecho de que haya muchas más ofertas de empleo que pongan Facility Manager no significa que el Facility Management esté creciendo. El hecho de que haya más personas trabajando dentro de empresas a las cuales se les llama Facility Manager y sin embargo no lo son, pues claro, no significa que la actividad esté creciendo. El hecho de que cada vez que aparece una tecnología nueva se diga que el FM va a ser el pilar de esa gestión para la tecnología nueva, no significa que lo vaya a ser porque de hecho no lo ha sido. Y el hecho de que se llame Facility Management a cosas que realmente no lo son no significa que la disciplina haya crecido. En esta situación sí que me gustaría también conocer, sobre todo en el lugar en el que tú te encuentras, que me digas cómo es donde tú estás trabajando o en la zona en la que tú estás. Porque imagino que habrá cambios entre países, entre ciudades, en lo que es este tono general, ¿no?, dentro del Facility Management. Creo que merece la pena hablar de esta realidad, porque no hay más que entrar en LinkedIn para ver cómo se habla del FM y salir de LinkedIn para ver cómo se habla del FM. Estos mundos son tan diferentes que hay que pararse un momento y hacer alguna reflexión. Y ojalá este episodio con este tono tan, entre comillas, no pesimista, sí realista, sirva como punto de apoyo para precisamente empezar a cimentar algo que hasta ahora no se ha conseguido, pero que no tiene por qué estar fuera del alcance. Simplemente, pues tal vez haya que moverse en una dirección diferente o cambiar un poco la mentalidad, ¿no? ¿Qué opinas? Me gustaría saber tu opinión realmente y que participemos todos de esta conversación, porque creo que opiniones tenemos. Y muchas veces sí que es verdad que nos encontramos con que el mundo del FM es bastante silencioso y muchas veces no cuentas lo que realmente estás pensando por tu estructura laboral o por cualquier cuestión que no te lo permita, en cuyo caso evidentemente hay que respetarlo. Pero bueno, si tienes ocasión de hablar y quieres hacerlo, aquí te escuchamos. Hasta el próximo episodio.